Continuamos entonces con el capítulo de entropía, donde en este caso voy a repasar rápidamente lo que cubrimos en la clase pasada para refrescar la memoria, donde tenemos aquí la desigualdad de Clausius, que como ya he mencionado tiene derivación matemática, y de aquí fue que inicialmente pues salió el concepto de entropía, ¿verdad? Porque en el caso, bueno, habíamos dicho, ¿verdad? Que este menor o igual, el igual se refería a procesos reversibles, el menor se refería a la irreversibilidades en procesos reales. Si igualamos entonces esa integral cíclica a cero, pues terminamos entonces con que esta cantidad que está aquí, por definición, debe ser entonces una propiedad. Esa propiedad se le llamó entropía, ¿verdad? Y se le denotó con la letra S. La Clausius fue el que le llamó entropía a esta propiedad hace muchos años atrás. Entonces, aunque esta cantidad que está aquí tiene que ser igual a cero para una integral cíclica cuando pasa de un proceso a un proceso de punto A a un punto A a B, o de un punto 1 a un punto 2, pues entonces no es igual a cero, ¿verdad? Al igual que energía, al igual que el volumen, no tiene que ser igual a cero, donde cuando es un proceso, pues entonces en vez de ser igual a cero, simplemente le ponemos entropía, es igual a entropía. En este caso, de la manera diferencial de S es igual a el diferencial inexacto de Q sobre T para un proceso internamente reversible. Y si integramos, me queda entonces que el cambio en entropía es igual a la integral de 1 a 2 del diferencial inexacto de Q sobre T, ¿verdad? Donde esa S, ¿verdad? Que está aquí, esto es básicamente pues, entropía, y las unidades son kilojulios entre Kelvin, sistema internacional, BTU entre ranking, sistema inglés. También podemos expresar entropía por unidad de masa, ¿verdad? Dividiendo en masa por masa en ambos lados de la ecuación, que me quedaría entonces como kilojulio entre kilogramos Kelvin, o BTU entre libras masa ranking. ¿Qué pasa? Que esta ecuación también nos da una herramienta adicional para poder buscar lo que es transferencia de calor para procesos internamente reversibles, ¿verdad? Si despejamos para transferencia de calor, integramos ambos lados de la ecuación, me queda entonces una integral que me relaciona a la transferencia de calor para un proceso internamente reversible con la temperatura y la entropía. Algo bien similar a lo que ocurría, ¿verdad? Con el trabajo, que es igual a la integral de presión por diferencial de volumen, donde en este caso, ¿verdad? Gráficamente, en una gráfica de temperatura y entropía, el área bajo la curva de un proceso sería entonces la transferencia de calor para un proceso internamente reversible, ¿verdad? Y también discutimos un poquito, ¿verdad? De qué era entropía, ¿verdad? Que realmente no teníamos una definición formal, al igual que energía. Sin embargo, lo podíamos utilizar igual, ¿verdad? Con el conocimiento que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Y lo visualizamos siempre como una medida de desorden molecular. Y esto sale de las diferentes formas que tenemos para estimar entropía, donde entropía, como mencioné anteriormente, también es una cantidad o propiedad calculada, no se mide realmente. Y en esta relación, Boltzmann Relation, es la única relación, ¿verdad?, donde podemos relacionar la propiedad de entropía en la macroescala con lo que está ocurriendo en la microescala, ¿verdad?, la escala atómica de la materia, donde este W que está aquí es básicamente el número total de posibles sistemas, microsistemas, microestados relevantes en un sistema, para indicar un estado, ¿verdad? Por ejemplo, hemos mencionado que en el gas, si tiene un estado determinado, podía haber un sinnúmero bien alto de posibles rearreglos en la microescala, ¿verdad? Donde los átomos y las moléculas presentan el mismo estado, pero pueden estar en completos lugares diferentes, con diferentes velocidades y diferentes ángulos de movimiento, energía cinética y qué sé yo. En sólidos, pues se disminuye realmente esa cantidad de microestados posibles, porque la estructura es mucho más organizada, ¿verdad? Como estructura cristalina, ¿verdad? Donde básicamente los átomos están unidos unos a otros y están vibrando básicamente uno con respecto a otro, no como el gas que se mueve libremente. Y entonces pues disminuiría la cantidad de microestados posibles que describen el estado en la macroescala de un sólido, y por tal razón pues entonces también debe disminuir la entropía, donde a nivel molecular pues estamos visualizando la desorganización molecular con aumento de entropía, o con una entropía más alta, vamos a ponerlo así. Okay, o sea, de ahí fue que yo creo que salió
esa relación de la medida de que la entropía se relaciona con desorden molecular. Anyways, también hablamos de cómo buscar propiedades para agua y refrigerantes, ¿verdad? Que es exactamente igual como cualquier otra propiedad tabulada hasta ahora, ¿verdad? Que si estamos en vapor sobrecalentado, tenemos unas tablas especiales para eso. Si estamos en cambio de fases, pues tenemos que utilizar entonces la ecuación de SF más la calidad por SG menos SF. Y si estamos en líquidos, pues usamos la aproximación de líquido comprimido, ¿verdad? Y también hablamos un poquito sobre diagramas nuevos que vamos a estar viendo. Específicamente vamos a estar bregando más con el diagrama de temperatura y entropía de vez en cuando, ¿verdad? Y el diagrama de entalpía y entropía se llama en termodinámica 2 para los que están en ingeniería mecánica, que también se le conoce como el diagrama de Molière, donde el diagrama de temperatura y entropía me muestra un proceso isentrópico donde delta S es igual a 0. Y eso es importante porque cuando delta S es igual a 0, eso implica también que la transferencia de calor es igual a 0. Recuerda la ecuación, ¿verdad? Tenemos la ecuación anterior, donde me dice que la transferencia de calor tiene que ser, para un proceso internamente reversible, ¿verdad? Tiene que ser igual a la integral de temperatura por diferencial de entropía, donde si la entropía es 0 o el cambio de entropía es 0, pues entonces Q es 0. O sea que en estos procesos que están aquí, Q va a ser 0. Y se ve bien claro en esta gráfica, ¿verdad? Que no se podía ver antes. Aquí creo que cometí un error en la clase pasada. En el diagrama de Molière, entropía y entalpía, donde, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de una turbina adiabática. Si hacemos un balance de energía en una turbina adiabática, donde ignoramos energía cinética y potencial, pues me queda entonces que la potencia de la turbina sobre el flujo de masa de la turbina, estoy escogiendo turbina como un ejemplo, pero puede ser compresor o bomba, esto me queda como H1 menos H2, ¿verdad? O sea, delta H, donde este delta H básicamente lo estoy asociando entonces con el trabajo de la turbina. O sea que la potencia de la turbina por unidad de flujo de masa, ¿verdad? La puedo asociar como una proporcionalidad, en este caso exactamente igual, ¿verdad? Sería la potencia, ¿verdad? Realmente en este caso es proporcional a el cambio de entalpía. Este cambio de entalpía, ¿verdad? Me habla de la potencia generada por una turbina. Si fuera un compresor o bomba, sería la potencia consumida, ¿verdad? ¿Y qué me dice esto que está aquí? Vamos a ver hoy, en la clase de hoy, ¿verdad? Que este cambio de entropía se asocia, ¿verdad? Con irreversibilidades presentes en el proceso. No transferencia de calor, ¿verdad? Porque en este caso, si estamos presumiendo que la turbina es adiabática, le escribí mal. Si la turbina es adiabática, pues entonces Q es 0, obviamente. Así que ese delta S, esto me habla de las irreversibilidades en el proceso, y esto me habla de la potencia generada o consumida en un sistema que está operando en estado estacionario y es adiabático, como turbinas, compresores y bombas adiabáticas en steady state. Bueno, anyways, también hablamos de las ecuaciones TDS, que de aquí es que salen básicamente estas ecuaciones que están aquí, de aquí es que sale toda la información de entropía, ¿verdad? En términos de como propiedad, de aquí es que la sacamos. Hicimos varios ejemplos de esto, hicimos un pequeño ejemplo de esto, ¿verdad? Donde comparamos la ecuación con lo que está tabulado, que yo claramente igual. Y también hablamos de gases ideales, que se complica un poco el asunto, donde de las ecuaciones TDS y lo que la definición de calor específico, terminamos con una ecuación como esta, invocando la tercera ley termodinámica, que me dice que la entropía es 0 cuando un material puro cristalino tiene una temperatura de 0 Kelvin. Con este punto de referencia, pues entonces manipulamos la ecuación para que me quedara que el cambio de entropía para gases ideales es igual a esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Donde ahora el cambio de entropía depende no solamente de temperatura, también de la presión o el volumen específico, ¿verdad? O sea, a diferencia del modelo de gases ideales, que energía interna específica y entalpía específica solamente depende de temperatura para gases ideales,
valga la redundancia, pues entonces eso no aplica entonces para entropía. La entropía sí depende de temperatura, pero también depende de presión o volumen específico, ¿verdad? No, tenemos unas tablas especiales para buscar entonces lo que es esta cantidad, que es ese super cero, que solamente depende de temperatura, ¿verdad? Como por ejemplo en el libro de Morán tenemos la tabla A22, que en función de temperatura tengo ese super cero, y en el libro de Sengel tengo entonces que la tabla A17 en función de temperatura me da también lo que es ese super cero. Y esto se utiliza para buscar el cambio de entropía, o sea que en gases ideales no podemos buscar entropía en un estado en particular, solamente podemos buscar cambio de entropía. Apunta a eso porque eso es importante. Fíjate también que cuando estamos bregando con entropía tenemos pues una cantidad extraña de puntos decimales, en este caso tenemos 5 puntos decimales, y vamos a ver más adelante que esto es importante, ¿verdad? Porque las ecuaciones, como son en base a logaritmos, pues son sensitivas a los puntos decimales. Y el signo negativo o positivo hace una diferencia significativa, ¿verdad? En análisis de segunda ley. O sea, aquí es crucial esto del signo, así que es importante llevar a cabo siempre los puntos decimales como van, y al final, cuando busque el resultado final, entonces redondeas. Eso es importante. Y también tenemos en la ecuación la misma ecuación TDS, pero en este caso presumiendo, ¿verdad? Este método que mencioné aquí, este es el método exacto, ¿verdad? Este método que está aquí es un método aproximado, donde presumimos que el calor específico es constante, sale fuera de la integral, y entonces me queda una ecuación como esta, ¿verdad? Donde en función de CP o CV promedio, cuando uso la ecuación de CP, pues evalúo el cambio en entropía en función de temperatura o presión, donde esta R es la R particular. Y para el caso de CV, pues entonces sería volumen específico y temperatura. Esto es negativo, esto no es un typo, ¿verdad? Esto sí es negativo y esto es positivo. Llevan signos opuestos para que me quede el estado 2 arriba. Recuerda que pues, si, según la ley de gases ideales, ¿verdad? Según la ley de gases ideales, la presión y el volumen específico deben ser inversamente proporcionales, ¿sabes? Tengo que la presión por el volumen específico es igual a RT, ¿verdad? O sea que de aquí yo puedo decir básicamente que la presión es inversamente proporcional a el volumen específico, ¿verdad? O sea que aquí debería, si veo un negativo aquí, debería ir V2, V1 sobre V2, pero para que me quede al revés, pues entonces le pusimos un positivo. Bueno, pues entonces hicimos también un pequeño ejemplito aquí, ¿verdad? Buscando el cambio de entropía para gas ideal usando el método aproximado, y también usamos el método exacto, donde nos dio negativo 0.172, ¿verdad? Que en porcentaje de error es 0.23%, que eso es perfección en ingeniería, como ya he mencionado ya. ¿Qué vamos a hablar hoy entonces? Ah, mentira, sí, mentira. ¿Qué vamos a hablar hoy entonces? Bueno, hoy se me olvidó cubrir esto ayer, que es para sustancias incompresibles, ¿verdad? Que en este caso, para sustancias incompresibles, comenzamos otra vez con la ecuación TDS, ¿verdad? Donde la ecuación una de las ecuaciones TDS, donde me queda que pues, TDS, creo que es la primera, es igual al diferencial de energía interna, bueno, en este caso específica, más la presión por el diferencial del volumen específico. Dividiendo por temperatura en ambos lados de la ecuación me queda algo como esto, donde yo sé que para sustancias incompresibles el calor específico es igual a du de T. Bueno, el calor específico a volumen constante, pero en este caso sabemos que para sólidos y líquidos incompresibles CV es igual a Cp. Pues despejando para du y lo pongo en esta ecuación, me queda entonces C por delta T sobre T, ¿verdad? Porque me voy a temperatura de este lado de la ecuación, y como estamos bregando con sustancias incompresibles, pues entonces esta diferencia que está aquí se va a cero y me queda que ds es igual a C de T sobre T. Si integramos en ambos lados de la ecuación y presumiendo que el calor específico es constante, que es lo que hacemos para sólidos y líquidos incompresibles, pues me queda una ecuación como esta, donde el cambio de entropía, en este caso, ¿verdad? Cambio de entropía específica, ¿verdad? Porque las unidades me lo dicen. El calor específico es kilojoule entre kilogramos Kelvin. O sea que también debe ser estas unidades de cambio de entropía específica. El cambio de entropía para sustancias incompresibles es igual al calor específico por el logaritmo natural de las temperaturas.
¿verdad? Y esto aplica siempre para sólidos y para líquidos cuando el estado inicial y final es completamente líquido. O sea, esto no aplica para cambio de fase o cuando uno de los estados es cambio de fase. Esto es importante. Y bien importante, las temperaturas que están aquí son temperaturas absolutas. Kelvin o Rankine, ¿verdad? Aquí. Bueno, pues entonces ya tenemos sabemos cómo buscar entropía para diferentes fases, ¿verdad? Gases ideales, sólidos y líquidos incompresibles, cuando estamos bregando con aguas refrigerantes, independientemente de la fase, ya sabemos cómo buscarlos todos. Y ya que sabemos cómo buscarlos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar entonces con la desigualdad de Clausius. ¿Te acuerdas de esta integral que está aquí, cíclica? Donde está bien chévere, ¿verdad? Dónde salió esto y finalmente cómo se derivó o cómo se descubrió que la entropía era una propiedad nueva, ¿verdad? Que era igual al diferencia en exacto de Q sobre T. Sin embargo, cuando yo estoy bregando con sistemas en ingeniería, para los ingenieros no nos gusta bregar con desigualdades, ¿verdad? Nos gusta bregar con igualdades. Esto es igual a esto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Bueno, mirándolo desde el punto de vista ingenieril, pues lo que hacemos es que cogemos esa desigualdad y la tiramos al zafacón, y lo que hacemos es que la integral cíclica le igualamos a una cantidad, donde sigue siendo cierto, ¿sabes? Esto es en base, todavía estamos hablando de la integral cíclica, ¿verdad? Integral cíclica del diferencial inexacto de Q sobre T, ¿sabes? Esto sigue siendo igual, ¿ok? Esto no está cambiando, donde tiene que ser esto menor o igual a 0 según la derivación matemática. Sin embargo, ¿verdad? En vez de usar desigualdad, le igualamos una cantidad. Que en este caso la cantidad le decimos sigma del ciclo. Esto lo usamos en el libro de Morán, en el libro de Sengel me parece que usan S del ciclo o S generado. Esa cantidad que yo todavía no sé lo que es, lo que sí sé es que el sigma del ciclo tiene que ser igual a 0 cuando estamos hablando de procesos reversibles. O sea que fíjate que esto, habíamos dicho que la desigualdad cuando es igual a 0, pues se refiere a procesos reversibles, ¿verdad? Pues si esta cantidad que está aquí es igual a 0, pues terminamos entonces como si estuviésemos igualando esta integral a 0, que implica que es un proceso reversible. O sea que no hay reversibilidades presentes en el sistema. Cuando esta cantidad, sigma del ciclo, es mayor que 0, cuando es menor que 0, como hay un negativo aquí, pues implica entonces que esta cantidad es menor que 0. O sea que estamos hablando de sistemas irreversibles o reales, ¿verdad? Donde hay irreversibilidades presentes en el sistema o en el proceso, ¿verdad? Fíjate que mientras más grande es esta cantidad del sigma del ciclo, pues más negativo es esta integral, o sea que más irreversibilidades hay. ¿Ok? Más irreversibilidades hay. O sea que ya estamos como que viendo entonces qué es este sigma del ciclo. El sigma del ciclo me está hablando directamente de las pérdidas de energía en los procesos. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que estamos pensando ya. Y cuando sigma del ciclo es menor que 0, con este negativo se convierte en positivo. Aquí estaremos entonces violando esta desigualdad, o sea que simplemente es imposible. O sea que porque sabemos que solamente puede ser menor o igual a 0. ¿Okay? Y de aquí, y de esta ecuación que está aquí, de aquí es que parte todo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver, ¿verdad? Que si tenemos, vamos a suponer que tenemos un ciclo, otro ciclo más, pero un ciclo hipotético en este caso, que del punto 1 al punto 2 yo voy de una manera irreversible, una manera actual o real, y del punto 2 al punto 1 pues vuelvo de una manera reversible. De esta integral cíclica lo puedo separar, ¿verdad? De 1 a 2 y de 1 a 2 y de 2 a 1, ¿verdad? De ida y de vuelta, donde de ida me está hablando del proceso irreversible, ¿verdad? Y de vuelta me está hablando del proceso reversible, ¿verdad? Por eso le puse aquí internamente reversible. Tiene que ser igual al negativo sigma del ciclo, ¿verdad?
donde este sigma, ¿verdad? Lo vemos como la fortaleza de la desigualdad, y mientras más grande es este sigma, más irreversible es el proceso. Pero ¿qué pasa? Yo sé que también de la desigualdad de Clausius llegamos a la conclusión que la integral del diferencial inexacto de Q sobre T es igual al cambio de entropía. O sea que insertando esto en esta ecuación me queda entonces que este integral que está aquí, ¿verdad? De Q sobre T más el cambio de entropía debe ser igual al negativo del sigma. Y rearreglando entonces de esta forma me queda que el cambio de entropía de un sistema tiene que ser igual entonces al término de la integral del diferencial inexacto de Q sobre T más sigma, ¿verdad? Más sigma. Donde vamos a ver qué es cada una de estas cosas, donde esto que está aquí, el cambio en entropía, es propiedad de la materia, aunque lo derivamos inicialmente para procesos reversibles. Realmente no importa si es un proceso reversible o un proceso irreversible, porque es propiedad de la materia. ¿Okay? Como es propiedad de la materia, a la materia no nos interesa realmente si estamos hablando de un proceso idealizado o no. ¿Okay? O sea que esto que está aquí este cambio en entropía aplica para cualquier proceso. Ya tenemos este cambio de entropía, es igual a este término que está aquí, que es la integral de la diferencia inexacto de Q sobre T, ¿verdad? Que de aquí fue que inicialmente salió la definición de entropía. Esto que está aquí le vamos a llamar el término de transferencia de entropía. ¿Por qué transferencia de entropía? Bueno, porque estamos hablando de que este término es en función de transferencia de calor. Que transferencia de calor sabemos que es transferencia de energía entre sistemas, ¿verdad? Pues en este caso vemos que la entropía se está transfiriendo por transferencia de calor. O sea que el calor es la única forma, según esta ecuación, ¿verdad?, para mover esa entropía de un sistema al otro, ¿verdad? Porque esta ecuación que está aquí es el balance de entropía para sistemas cerrados. Y finalmente tenemos entonces el término de producción de entropía, ¿verdad? Que ese es el sigma que derivamos o que incluimos o que creamos básicamente hace 2 slides atrás o 3, donde esto para este es el libro de Morán, para el libro de Sengel utilizan esta cantidad S sub GN sub gen, ¿verdad? La entropía generada, pero es la misma cantidad, donde esta entropía generada, cuando es igual a 0, estoy presumiendo que es un proceso reversible, y cuando es mayor que 0, pues es un proceso real, un proceso actual. O sea que todos los procesos en la vida real están produciendo o generando entropía, ¿verdad? Y de ahí, este término que está aquí es lo que quizá ustedes han escuchado, ¿verdad? Que siempre los procesos se genera entropía, o que la entropía o que los procesos tienden a que aumente la entropía, bueno, que aumente la producción de entropía, ¿verdad? Porque esto es lo que me está diciendo, ¿verdad? La energía que se pierde en los procesos que no se puede convertir en energía utilizable. Ahí es que se va. Y mientras más ineficiente el sistema, pues entonces más aumenta la producción de entropía y menos energía utilizable entonces hay. Y este es el término, yo creo que es el más importante que vamos a estar trabajando en este capítulo, y vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Poco a poco, ¿verdad? Mientras hagamos ejercicio y qué sé yo. ¿Okay? Esta cantidad que está aquí no es propiedad de la materia. O sea, porque esto depende del proceso. Y cada proceso es, pues, bien particular. Esta cantidad que está aquí, que es la transferencia de entropía, tampoco es propiedad de la materia, ¿verdad? Porque depende de transferencia de calor, que sabemos que no es propiedad. Pero el cambio de entropía sí. O sea que fíjate que tiene una similitud, ¿verdad?, entre el balance de energía y el balance de entropía. Donde en el balance de energía tengo en un lado de la ecuación el cambio de energía, y tengo en el otro lado de la ecuación o de la igualdad la transferencia de energía por transferencia de calor y por trabajo. En este caso tenemos cambio de entropía en un lado de la ecuación, que sería pues, la propiedad de la materia, y en el otro lado de la igualdad tenemos entonces transferencia de entropía, donde la transferencia de entropía también es inducida por transferencia de calor, pero no por trabajo, y vamos a explicar eso ahora. Y la producción de entropía realmente no tiene un análogo para el balance de energía. Esta es la parte que es diferente y es especial, ¿verdad?, del balance de entropía. Las unidades aquí serían entonces kilojulios entre Kelvin, ¿verdad? Porque tengo entonces que Q es kilojulios, temperatura tiene que ser en Kelvin, como ya hemos mencionado ya. Tenemos otras formas de balance de entropía con respecto al tiempo, ¿verdad?
tengo el diferencial de entropía con respecto al tiempo es igual a la sumatoria de Q punto sobre T más sigma punto, donde esta sumatoria se refiere a que hay que evaluar el término este que está aquí para cada límite donde ocurre transferencia de calor. O sea que si ocurre transferencia de calor en dos lugares, entra en un lugar y sale en otro, pues tengo que evaluar el término que está aquí, ¿verdad? Q punto sobre T en cada límite donde ocurre transferencia de calor. Donde aquí estamos presumiendo que la temperatura es uniforme en el límite donde ocurre transferencia de calor. Que este es uno de los problemas más grandes de esta ecuación, ¿verdad? Porque en la vida real, rara la vez, la temperatura es uniforme en el límite donde ocurre transferencia de calor. Hay truquitos para eso, ¿verdad? Para analizar este sistema como ese. Escogiendo un sistema un poquito más grande, ¿verdad? Donde escogemos no solamente el sistema, sino también escogemos lo que está alrededor, quizás aire, por ejemplo. Y en el aire quizás pues tenemos una mejor uniformidad en términos del límite que escogemos para analizar qué sistema como tal. Pero este es el problema más grande, yo creo, que hay con esta ecuación para evaluarla, utilizarla en la vida real. Y también podemos usar esta ecuación donde es la misma ecuación que está arriba, ¿verdad? Lo único que en este caso también presumimos que la temperatura es uniforme en el límite que se evalúa el término de Q sobre T. Saco la temperatura fuera de integral, integro de Q y me queda entonces Q, básicamente. Okay, que esto también tiene unidades de kilojoule ante Kelvin. Mencioné ahorita, ¿verdad?, que la entropía o la transferencia de entropía se mueve por transferencia de calor, pero no por trabajo. ¿Verdad? ¿Por qué es eso? Bueno, vamos a suponer, ¿verdad?, que yo cojo, tenemos un cuarto cerrado, y le empecemos a introducir calor al cuarto cerrado. Entonces y le metemos más calor, más energía, y llegamos a un punto que está bien caliente en el cuarto. Imagínate también que hay una hélice con un eje, ¿verdad?, en el mismo medio del cuarto. Y quisiéramos, ¿verdad?, que simplemente por transferencia de calor, pues pudiésemos de alguna manera mágica inducir trabajo, ¿verdad?, y generar un trabajo mecánico de ese calor desorganizado que está ahí. Y la verdad es que no va a pasar. No va a pasar porque la transferencia, sí hay energía termal y puede haber energía brutal, ¿sabes?, una cantidad significativa. Sin embargo, está completamente desorganizada. O sea que hay moléculas que sí pueden estar dando a la hélice en una dirección para que se mueva preferencialmente a favor de las manecillas del reloj, pero también van a haber moléculas que al mismo tiempo están chocando el lado opuesto y las fuerzas pues se cancelan, ¿verdad? Básicamente porque está completamente desorganizado. O sea, transferencia de calor lo vemos como que básicamente el nivel más bajo de transferencia de energía, básicamente, donde está completamente desorganizado. Por eso es que los motores de calor son tan ineficientes, porque es bien difícil sacar trabajo utilizable de un nivel de energía tan bajo como transferencia de calor. Y por eso es que las pérdidas de energía las asociamos con transferencia de calor al final del proceso. Y por eso es que en balance de entropía se ve claramente, ¿verdad?, que la transferencia de entropía ocurre por transferencia de calor. Ahora, en el trabajo no es así. El trabajo, todas las moléculas se están moviendo por ejemplo, tenemos un eje que está rotando, trabajo mecánico. Todas las moléculas se mueven en la misma dirección, y al moverse en la misma dirección hay sincronizadamente, ¿verdad?, hay una organización súper alta, ¿verdad?, una perfección de organización donde todas las moléculas se mueven en el eje, ¿verdad?, mientras por lo tanto la misma dirección. Por tal razón esa organización no se asocia con pérdidas de energía por entropía, ¿verdad?, o por producción de entropía. Y por eso, ¿verdad?, por esa realidad, ¿verdad?, que el trabajo es básicamente un método de transferencia de energía organizado, a diferencia de calor, que es un método de transferencia de energía completamente desorganizado. Pues entonces tenemos no aparece el trabajo en el balance de entropía. Por eso es que también los motores eléctricos son mucho más eficientes que los motores termales, y es porque estamos convirtiendo energía eléctrica, que básicamente lo vemos como un trabajo porque es una energía altamente organizada, y la convertimos en otro tipo de trabajo, un trabajo mecánico, por ejemplo, eléctrico o mecánico, ¿verdad? Siempre hay pérdidas por finalmente transferencia de calor, ¿verdad?, como sabemos, por ineficiencia en el sistema, pero estamos básicamente degradando, es como si estuviésemos degradando la calidad de energía, de eléctrico a mecánico. Y digo degradando porque hay pérdidas en el proceso, ¿verdad? Pero serían dos trabajos, o sea que en teoría no hay degradación, pero los sistemas reales siempre tienen fricción
y ineficiencias y irreversibilidades por sistemas eléctricos, entre otras cosas. En motores de calor, pues al revés, completamente diferente. Convertimos una energía completamente desorganizada en trabajo mecánico y eso es difícil y por eso es que las eficiencias típicamente son tan bajas. Digo, en comparación con sistemas eléctricos, ¿verdad? Anyways, tenemos entonces que el balance de entropía, ¿verdad? En esta ecuación que está aquí, al igual que lo que habíamos dicho inicialmente, cuando el término de producción de entropía, ¿verdad? Que quiero pues recalcar que en el libro de Sengel, esto que está aquí, en vez de usar sigma, ellos usan Sgen, pero es exactamente lo mismo. Donde esta cantidad que está aquí, cuando es mayor que cero, pues simplemente está indicando que hay irreversibilidades presentes en el sistema. Mientras más alto ese sigma, más irreversible es. Y esto se usa, ¿verdad?, para poder clasificar entonces o identificar cuáles son las partes más o procesos más ineficientes en mi sistema. Si yo tengo un sistema bien complejo y puedo buscar entonces el término de producción de entropía para cada uno de los subsistemas del sistema completo, pues entonces yo puedo clasificar cuál proceso es el que realmente me está induciendo a que se pierda más energía. Y tú puedes hacer un ranking como que, mira, este proceso es altamente ineficiente, estos últimos que están acá pues no están tan mal, pues entonces yo voy a atacar al proceso que es más ineficiente, ¿verdad? Primero, porque ese que está ahí es el que me está jalando toda la eficiencia hacia abajo, ¿verdad? Y esto es lo que esta cantidad que está aquí es lo que me puede decir eso. ¿Cuál proceso es el más ineficiente o el más eficiente? ¿Verdad? Si esa cantidad es igual a cero, pues básicamente estoy diciendo que es un sistema reversible. Que sabemos que no existen en la vida real, pero lo podemos utilizar como un punto de referencia, ¿verdad? Como una eficiencia, para buscar una eficiencia máximo, o un trabajo máximo o mínimo, o transferencia de calor de entrada, mínimo para motores de potencia, por ejemplo, como ya hemos hecho ya en otros problemas anteriores, ¿verdad? Y cuando el término de sigma, ¿verdad? O Sgen es menor que cero, pues simplemente es imposible, ¿verdad? Porque estamos violando entonces la desigualdad de Clausius y no puede ser. Que también podemos verificar la dirección de los procesos en esta forma, ¿verdad? Donde si yo tengo un proceso que no sé si va de un lado a otro o viceversa, busco en ese caso el término de producción de entropía y si es positivo o negativo, ¿verdad? Si de A a B es positivo y de B a A es negativo, pues ya sé que de B a A no puede ser, tiene que ser de A a B, ¿verdad? Eso cuando mencioné al principio del capítulo anterior, ¿verdad? Que si podemos usar la segunda ley para predecir procesos o la dirección de los procesos es con el término que está aquí. Clasificar cuáles son los procesos más ineficientes también con esta cantidad que está aquí, ¿verdad? O sea que básicamente esta cantidad es la más importante en este capítulo. Y a diferencia del término de producción de entropía, el cambio de entropía, ¿verdad?, puede ser positivo, negativo o igual a cero. ¿Por qué? Por el término de transferencia de entropía por transferencia de calor. Recuerda que la transferencia de calor tiene un signo, ¿verdad? Que puede ser negativo si está saliendo o positivo si está entrando. La temperatura, como es absoluta, pues no tiene signo negativo nunca. O sea que el signo del término de transferencia de entropía está dominado por la transferencia de calor. Si la transferencia de calor es negativa y es mayor que el término de producción de entropía, pues entonces el cambio de entropía puede ser negativo, ¿verdad? Y viceversa. O sea, bueno, no viceversa. Si esto es positivo y esto es positivo, pues también puede ser positivo. Y si es adiabático y es reversible, por ejemplo, si es reversible sigma se va a cero, si es adiabático Q se va a cero y me queda que delta S puede ser igual a cero también. O sea que puede ser positivo, negativo o cero. A diferencia del término de producción de entropía. Bueno, pues vamos a ver cómo que funciona esto entonces. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, pues comenzamos con el ejemplo 1 del capítulo de entropía, donde tenemos aquí un sistema cilindro-pistón horizontal, donde la sustancia de trabajo es refrigerante 134A. El mismo está bien aislado. El refrigerante está siendo comprimido, pues adiabáticamente porque está bien aislado, desde vapor saturado a 10 grados Fahrenheit a una presión final de 120 psi. Okay. Y en este caso lo que queremos buscar es el trabajo mínimo teórico de entrada por unidad de masa.
¿Ok? Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Escribiendo la información pertinente, ¿verdad? Vamos a empezar siempre, como siempre, ¿verdad? Empezamos con la data, ¿verdad? Que tenemos aquí. Tenemos un sistemita cilindro pistón bien Chevronsky, ¿verdad? Donde me están dando la presión inicial. Mentira, la presión inicial. Me están dando la temperatura inicial, que es 10 grados Fahrenheit. Temperatura 1, 10 grados Fahrenheit. Me dan la calidad inicial también. Bueno, me dicen que es vapor saturado, así que la calidad 1 debe ser igual a 1. Y me dicen que finalmente queremos llegar a una presión en el proceso de compresión de 120 psi. 120 libras-fuerzas entre pulgada cuadrada. ¿Okay? ¿Qué es lo que queremos buscar en este ejercicio? Bueno, aquí queremos buscar solamente una cosa. Queremos buscar el trabajo por unidad de masa. Okay. O sea, me están pidiendo básicamente ¿verdad? Ese trabajo de compresión por unidad de masa, pero el mínimo, ¿verdad? ¿Qué diante significará eso? Bueno, vamos a tener que descifrarlo. En este caso vamos a buscar esto como estamos bregando con sistema inglés, BTU entre libras, BTU entre libras masa. ¿Okay? ¿Y qué vamos a hacer con las presunciones entonces? Bueno, vamos a presumir varias cosas aquí. ¿Verdad? Primero voy a presumir que estamos bregando con un sistema cerrado. Fíjate que pues, la ecuación del balance de energía, perdón, de entropía que hemos desarrollado hasta el momento, pues es de sistema cerrado solamente. Ya mismo llegaremos a sistemas abiertos. También estamos pues, considerando que el proceso es adiabático, ¿sabes? Que la compresión es adiabática. O el sistema cilindro-pistón es adiabático, ¿verdad? O sea que Q es cero, en otras palabras, ¿verdad? Eso significa que Q es cero. Y finalmente, bueno, yo creo que vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? No hay que poner más nada, yo creo. Vamos entonces al análisis. Análisis. Vamos a hacerlo acá mejor. Este otro lado de la página. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nos toca? O sea, ¿qué es lo que nos toca hacer entonces? Para buscar el trabajo, sabemos que esto es un sistema cilindro-pistón, ¿verdad? Esto es un sistema cilindro-pistón donde yo creo que lo primero que le viene a la mente a uno, ¿verdad? Para buscar el trabajo en un sistema cilindro-pistón, como es un trabajo de compresión, es utilizar la ecuación donde el trabajo es igual a la integral de presión por diferencial de volumen, ¿verdad? Eso está chévere, ¿verdad? Pero tengo un problemita. Aunque yo sé la presión, de hecho yo puedo conseguir la presión del estado 1 y de seguro que es diferente del estado 2, ¿verdad? Porque estamos comprimiendo. Eso significa entonces que la presión no es constante. No es constante. Entonces, si no es constante, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que buscar una expresión, ¿verdad? De presión en función de volumen para poder integrar. Siendo esto no es gas ideal, o sea, esto es simplemente un refrigerante, y como no conozco una expresión de presión en función de volumen para poder integrar, pues entonces esta ecuación al momento no la voy a poder utilizar. No la voy a poder utilizar porque no tengo una expresión de presión en función de volumen. Entonces, ¿de qué otra forma, verdad, podemos sacar ese balance de energía, esa transferencia, ¿verdad? De energía por trabajo, que ya lo dije, un balance de energía, ¿verdad? Vamos a hacer un balance de energía y vamos a escoger entonces el refrigerante como mi sistema. Okay, pues entonces vamos a hacer un balance de energía, a ver qué pasa. Tengo que de un balance de energía en el refrigerante con O34A como sistema. Okay. Me queda que la transferencia de calor neta de entrada menos el trabajo neto de salida tiene que ser igual al cambio de energía interna del sistema más el cambio de energía cinética del sistema
más el cambio de energía potencial del sistema, en este caso que es mi refrigerante. ¿Okay? Como esto es un sistema cilindro-pistón horizontal, no hay cambio en altura, aunque se está comprimiendo, pero se comprime horizontalmente, no hay cambio en altura vertical. Por tal razón, ese cambio en energía potencial va a ser igual a cero. No hay cambio en velocidad tampoco, la velocidad inicial es cero y la final también, por tal razón, esto también es cero. Como es adiabático, pues finalmente me queda que la transferencia de calor es cero, o sea que puedo reescribir el balance de energía, o bueno, sí, como el negativo del trabajo debe ser igual a la masa de refrigerante por la energía interna específica final menos la energía interna específica inicial. Como lo que estoy buscando es el trabajo por unidad de masa, pues entonces me queda que el trabajo por unidad de masa debe ser igual a U1 menos U2, ¿verdad? El trabajo por unidad de masa. Boom, ahí está. Pero ahí me están pidiendo el trabajo por unidad de masa mínimo, ¿verdad? Y esto realmente lo que me da es el trabajo por unidad de masa, el actual, el real, tú sabes. No el mínimo. Entonces, va, ¿qué procede? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para poder buscar el trabajo mínimo? Bueno, por ahí. ¿Qué procede para buscar trabajo mínimo? Bueno, yo creo que lo que podemos hacer, el trabajo por unidad de masa mínimo, quizás lo que podemos hacer es considerar un proceso idealizado, ¿verdad? Podemos considerar un proceso idealizado. ¿Qué es lo que significa eso, verdad? Bueno, un proceso idealizado, sabemos que pues hasta ahora, idealizado, significa básicamente un proceso que es reversible. Reversible. Pero ¿por qué queremos considerar un proceso idealizado? Yo entiendo en mi cabeza, ¿verdad? Que si escojo un proceso idealizado, voy a conseguir el trabajo por unidad de masa, sí, pero voy a conseguir el trabajo por unidad de masa el mínimo. ¿Por qué? Fíjate que tenemos un proceso de compresión. Tenemos aquí un proceso de compresión. Mientras más, ¿verdad? Mientras más comprimimos, perdón, mientras más eficiente es mi compresor o mi proceso de compresión, pues menos trabajo de entrada hace falta para llevar el trabajo a cabo, o sea, para poder comprimir el refrigerante. O sea que mientras más eficiente, menos trabajo de compresión. Más eficiente, en mi proceso de compresión, pues menos trabajo de entrada, ¿verdad? Hace falta. Trabajo de entrada es requerido. Entonces, si es un proceso reversible, si estamos hablando de un proceso reversible, pues entonces es lo más eficiente posible que puede ser, ¿verdad? Esto reversible implica lo más eficiente posible. Por
Por tal razón, el trabajo debe ser entonces el mínimo. Ahora, esto no siempre es así, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de compresores y bombas, que el trabajo es de entrada, cuando es reversible, pues entonces el trabajo de entrada se minimiza, ¿verdad? Porque eso me cuesta a mí, yo tengo que entrar el trabajo, yo tengo que pagar por ese trabajo de entrada. Y por tal razón, cuando lo hago, mientras más eficiente es, pues menos me cuesta, porque menos trabajo de entrada realmente requiere el sistema. Si fuera una turbina, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de una turbina, donde el propósito es generar el trabajo, mientras más eficiente la turbina, más trabajo genero en función de una energía de entrada conocida o finita, ¿verdad? Si lo hago lo más eficiente posible, que es el caso de un ciclo reversible, pues entonces el trabajo es máximo, ¿verdad? Y de ahí es que viene este tipo de análisis. Es bien parecido a lo que habíamos hablado de los ciclos, ¿verdad? Que un ciclo, por ejemplo, un ciclo de calefacción, ¿verdad? Perdón, un ciclo de refrigeración, donde tenemos un proceso de compresión. En los ciclos de refrigeración sabemos que beta, que es el coeficiente de rendimiento para el ciclo de refrigeración. Esto no estoy diciendo que lo que estamos trabajando es un ciclo de refrigeración, ¿verdad? Pero sí tenemos un proceso de compresión en un ciclo de refrigeración y tiene un poquito de relevancia aquí, porque beta, ¿verdad? Se refiere como lo que quiero del sistema, que sería la transferencia que vale el cuerpo frío sobre el trabajo del ciclo. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Bueno, si el proceso de compresión en el ciclo es lo más eficiente posible, o sea que beta es máximo, pues entonces el trabajo tiene que ser mínimo porque es inversamente proporcional, ¿verdad? Y lo opuesto ocurre con ciclos de potencia. O sea que esto es algo que tenemos que ya empezar a acostumbrarnos en nuestras mentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica cuando un proceso o un ciclo o un sistema es lo más eficiente posible? ¿Qué es lo que puedo sacar de aquí? En este caso, como un proceso de compresión, el trabajo de entrada, pues minimizo el trabajo de entrada a hacerlo reversible, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que me están pidiendo en este ejercicio, ¿verdad? Buscar el trabajo mínimo, haciéndolo el proceso reversible. ¿Okay? Entonces, ¿cómo realmente yo puedo modelar, ¿verdad? ¿Cómo puedo cuantificar ese sistema reversible? ¿Cómo puedo modelar un sistema reversible en ecuaciones termodinámicas? En este caso, un proceso reversible bueno, en este caso, yo creo que lo que podemos hacer simplemente es decir que el término de sigma o el término de producción de entropía, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando esto es igual a cero. Si esto es igual a cero, según el balance de entropía, pues entonces estoy presumiendo que el proceso es reversible. Y de esa forma yo puedo entonces pues, modelar un proceso que es reversible forzando la ecuación del balance de entropía a que sigma sea cero. O sea que vamos a intentar hacer un balance de entropía entonces. Aquí tenemos un balance, tenemos un balance de entropía donde yo abrevio la entropía como S. El balance de entropía otra vez en el refrigerante 134A, donde me queda que el cambio en entropía de la sustancia debe ser igual al término de transferencia de entropía por transferencia de calor, la integral del el diferencia inexacto de Q sobre T, más el término de producción de entropía. Okay. Y si el proceso es reversible, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer entonces es decir, ok, para que si quiero modelar un proceso reversible, entonces digo que sigma es igual a cero, ¿verdad? Si digo esto, pues estoy presumiendo que es reversible. Como el proceso de compresión es adiabático,
entonces el diferencial de Q se va a cero, porque Q es cero obviamente. Así que todo el término se va a cero y me queda algo así. O sea que básicamente termino con que la entropía 2 menos la entropía 1 específica, mentira, esto no es específico, esto es entropía, debe ser igual a cero. Si lo convertimos en entropía específica, me queda que la masa del refrigerante por la entropía específica 2 menos la entropía específica, esto es entropía específica, ¿verdad? Es igual a cero. O sea que básicamente mi entropía específica 2 debe ser igual a la entropía específica 1. Boom, ahí está. Y entonces con esta información, bueno, del balance de entropía, esto es básicamente lo que saco cuando yo presumo que un proceso es completamente reversible. ¿Okay? Bueno, en este caso reversible y adiabático. Ahí fue que llegamos a esto. ¿Okay? Ahora, algo bien importante, fíjate que sabemos que los procesos reales no pueden ser reversibles. Los procesos reales no pueden ser reversibles. Solamente los procesos idealizados pueden ser reversibles. Y en este caso lo utilizamos, ¿verdad? Sacamos un provecho, porque en este caso lo que queremos buscar es el trabajo mínimo, ¿verdad? Teórico. Y para buscar el trabajo mínimo teórico tengo que presumir que es reversible. Pero entonces, ¿cómo yo identifico esos estados reales de los estados que yo llego al mismo presumiendo que el proceso es reversible? Porque fíjate que esta ecuación que está aquí, con esta ecuación yo puedo calcular el trabajo real, que no es lo que estoy buscando el trabajo mínimo. O sea que tengo aquí un estado 1 real y tengo un estado 2 real. Pero entonces, ¿cómo yo separo de un estado real de uno que realmente es ficticio, ¿verdad? Porque fue que llegué ahí presumiendo que es reversible. Bueno, lo que hacemos es que cuando hacemos del balance de entropía, digo que el estado 2, la entropía específica del estado 2 es igual a 1, donde la 1 es un estado actual, ¿verdad? Eso porque eso es dado. Pero llego a este estado presumiendo que es reversible, pues este estado que está aquí, lo identifico entonces con un sub S. Estado 2 sub S. ¿Okay? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que este estado que está aquí, este estado sub S, es un estado ficticio que llegué presumiendo que es reversible. O sea que no es un estado real, ¿verdad? Es un estado ficticio. Es un estado ficticio. Ficticio. ¿Verdad? Que llegué al mismo presumiendo que el proceso es reversible. Lo que obtuve presumiendo el proceso irreversible. Reversible, perdón. Ok, ya que tenemos eso fuera ¿verdad? Del plato, entonces, ¿qué yo hago con esto? ¿Cuál es el punto de hacer esto? Bueno, lo que pasa es que ese estado sub S, que yo puedo conseguir información, y vamos a buscarla ahora, es un estado como cualquier otro, un estado que se busca las propiedades como cualquier otro estado, ¿verdad? Sin embargo, es un estado que me presume que el proceso es reversible. Por tal razón, si yo vengo y reescribo entonces, reescribiendo la ecuación del balance de energía, del trabajo, del balance de energía, reescribiendo, reescribiendo el término del trabajo por unidad de masa, pues me queda entonces que el trabajo por unidad de masa, presumiendo que está pasando por un proceso reversible, debe ser igual entonces a energía interna 1, que es la actual, que es dada, menos la energía interna 2, pero no cuál 2, 2 sub S, presumiendo que ese estado que está aquí es el estado que pasa por un proceso reversible.
porque sigma es 0. Por tal razón, este trabajo que está aquí sería entonces el trabajo mínimo teórico, ¿verdad? Porque estoy presumiendo que llegué al estado 2 pasando por un proceso reversible. ¡Boom! Y ahora es que llegamos entonces al punto interesante, ¿verdad? Porque ahora ya del balance de energía solamente puedo buscar cantidad de energía, pero no puedo buscar cantidad máxima o mínima a menos que utilice entonces el balance de entropía, presumiendo que sigma es 0 y llegando a un estado ficticio que lo identifico con un sub S, un suscrito aquí de S, ¿verdad? Que me ayuda entonces a modificar el balance, lo que sale del balance de energía para buscar lo que yo quiero buscar en este caso, que es el trabajo mínimo teórico. ¿Okay? Y esto va a ser el principio de lo que va a ser, ¿verdad? Ahora en adelante, muchos estados sub S, ¿verdad? Vamos a estar trabajando mucho con procesos idealizados, que llegamos a estos estados idealizados presumiendo que sigma es 0. Okay, ya que tenemos entonces esta ecuación, que es la que me hace falta buscar el estado 1 y el estado sub S, así que vamos a definir los estados. Tengo que el estado 1, el refrigerante 134A. Estado 1, tengo el refrigerante 134A, donde me dan la calidad y temperatura. Me dicen que la temperatura 1 es igual a 10 Fahrenheit, o sea que estamos pregando con sistema inglés. La calidad 1 debe ser igual a 1 porque estamos en vapor saturado. O sea que la energía interna específica 1 debe ser igual a la energía interna específica del punto G, que es el punto de vapor saturado, a la temperatura 1. ¿Okay? O sea, ¿qué hacemos ahora? Vamos entonces a la tabla de refrigerante de cambio de fase, pero de temperatura, ¿verdad? Que es la tabla A10 para el libro de Morán o la A11 para el libro de Sengel, ¿verdad? Pero A10E y A11E, ¿verdad? Porque estamos en sistema inglés, entonces vamos a la temperatura de 10 Fahrenheit y buscamos entonces UG, perdón, aquí, UG, 94.68 BTU entre libra. 94.68 BTU entre libra. Ahí está, BTU entre libra. Fíjate que la tabla del libro de Sengel, si busco a 10 Fahrenheit y busco aquí es 96, es un poquito diferente, porque las ecuaciones que se utilizaron para sacar la información, son unas ecuaciones matemáticas en este caso, o sea, se utilizaron para sacar esta ecuación, esta data, perdón, es diferente el número como tal, pero cuando busco el cambio, pues me da igual, o sea, porque quizá el punto de referencia es un poquito diferente, pero el cambio entre un estado 1 y un estado 2 pues me da bien similar, o sea, aunque el número sea un poquito diferente. Anyway, pues tenemos entonces temperatura, calidad y energía interna, ¿verdad? ¿Qué más nos hace falta? Nos hace falta definir entonces el estado 2. Bueno, déjame escribir esto por aquí, ¿verdad? Que esto sale de la tabla A11E para el libro de Morán Shapiro y la tabla A12, me parece de 12, ¿verdad? Al revés. Esta es la A, déjame darle para atrás aquí. Esta es la A10E, ¿verdad? Okay. A10E para Morán y A11E para el libro de Sengel. Entonces, buscamos información, vamos entonces al estado 2, pero cual no es el estado 2 real, es el estado 2 sub S, ¿verdad? Porque yo quiero buscar el trabajo mínimo teórico. Buscamos el estado sub S, donde en este caso lo que me dicen es la presión 2 sub S es básicamente igual a la presión 2, porque esto aquí es donde yo quiero llegar y respectivamente ese proceso es reversible o no. Yo quiero llegar a 120 PSI. O sea que aquí esto no afecta, ¿verdad? La presión se queda igual, porque ahí es donde yo quiero llegar. Lo que va a cambiar es la energía interna específica 2 sub S en base a el balance de entropía, donde el balance de entropía
como presumimos que sigma es igual a 0, pues S2 sub S es igual a S1. O sea que entonces tenemos que la segunda propiedad aquí es SO sub S, que es igual a S1, que según esta información que está aquí de estado 1, S1 debe ser igual a SG a la temperatura 1. O sea, que quizás debimos haber buscado esto en el estado 1, ¿verdad? Para poder usarlo acá, ¿verdad? Ya yo sabía que tenía que hacerlo, pero quizás pues, ustedes de primera mano quizás no lo vieron así. Muchas veces es bueno anticiparse, ¿verdad? A ver qué es lo que me hace falta, ya que estoy ahí, sacar toda la información de un cantazo, ¿verdad? Pero pues, poquito a poquito, ¿verdad? O sea que fíjate que esto es la información del estado 1, pero lo igualamos a S sub S en base al balance de entropía. O sea que otra vez tenemos que ir a la tabla A10E para el libro de Morán. Vamos otra vez a 10 Fahrenheit y buscamos entonces SG. Miren aquí, punto 2214. Punto 2214. Esto es BTU entre libras Franklin. ¿Verdad? De que estamos bregando con entropía, las unidades son un poquito diferentes, ¿verdad? Y te lo dice aquí arribita, BTU entre libras Franklin en las dos tablas de las unidades. Donde libra es lo mismo que libras masa, ¿verdad? Esa, LB es lo mismo que LBM. Bueno, pues entonces, en teoría, ¿verdad? Según esta información que está aquí, ya tengo el estado fijo, ¿verdad? Porque tengo dos propiedades que son intensivas e independientes. Y lo que me hace falta es fijar el estado. Después que fije el estado, voy a la tabla apropiada, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ustedes deben saber ya que la forma de hacerlo es buscar con los límites de cambio de fase. Buscamos SF, ¿verdad? Y buscamos SG. Pero, ¿en dónde? A la presión 2 sub S. ¿Verdad? Porque esta es la presión donde yo estoy seguro que me encuentro. Presión 2 sub S. Busco entonces lo que es SF y SG. SF y SG. Donde en este caso, pues tenemos que entonces la tabla de cambio de fase, pero de presión, ¿verdad? Porque lo que tengo es la presión. O sea que sería entonces la tabla A11E o A12E para el libro de Sengel. Entonces en el libro de Morán, que sería la 11E, voy entonces a la presión de 120 psi, mirad aquí. Busco entonces los valores de SF y SG, ¿verdad? Y los escribo. Aunque, bueno, los voy a escribir, pero en verdad ya vi que pasó algo ahí, ya me di cuenta que SF es .0839 y SG es 0.2165. ¿Ya te diste cuenta de lo que pasó ahí? Como la entropía del estado sub S está por encima, ¿verdad?, de la entropía en el punto G a esa presión, significa que la como SO sub S es mayor que SG a esa presión en particular, a la presión de sub S, pues entonces nos encontramos en vapor sobrecalentado. Okay. O sea que tenemos que entonces ir, obviamente, a la tabla de vapor sobrecalentado, donde esta información la sacamos de la tabla A11E para el libro de Morán o A12E para el libro de Sengel. Entonces, ya que tenemos eso en mente, pues entonces tenemos que ir a la tabla de cambio de fase, perdón, la tabla de vapor sobrecalentado, ¿verdad? Y vamos allá. ¿Cuál es la tabla de vapor? Déjame escribirlo por aquí un momentito, salir de aquí. Entonces, estamos hablando con propiedades, con el mismo color. Vamos entonces a la tabla de vapor sobrecalentado, que debe ser la tabla A12 para el libro de Morán. La tengo por aquí. O la A13E para el libro de Sengel. Entonces, espérate, esa no es la tabla, es esta, A12E. Entonces buscamos el bloque de presión, fíjate que nos encontramos aquí a 120 psi, eso no ha cambiado. Y entonces, ¿qué hacemos entonces con esto? Bueno, fíjate que habíamos dicho que tenemos presión y entropía y propiedad. O sea que lo que hago es que voy a la tabla y busco las entropías por aquí,
busco las entropías y lamentablemente por interpolación vamos a tener que sacar entonces la energía interna. Fíjate que estas son propiedades. Esto no es propiedades para sistemas reales, idealizados. Son propiedades, punto. Aplica igual. Lo que pasa es que el estado idealizado porque estamos forzando a S2 sub S a ser igual a S1 en base al balance de entropía cuando sigma es igual a 0. O la producción de entropía es igual a 0. Pero estas propiedades son propiedades independientes de que si el sistema es reversible o no, idealizado o no. O sea que entonces yo veo que la entropía es .2214. Veo aquí una entropía, mira aquí, veo una un poquito bien cerca por debajo, una por encima, o sea que entonces la energía interna específica en estado S tiene que estar entre medio de 107.26 y 111.84. O sea que venimos y construimos la tablita, ¿verdad? Para poder hacer la interpolación. Entonces aquí entonces entropía, energía interna específica. Aquí tengo la entropía de .2214, que es la que estoy buscando. Y esto me va a dar entonces por interpolación a U2 sub S. Entonces aquí tengo una entropía por encima según la tabla, ¿verdad? Este es .2210 y esto es 0. Y esto es .2310. 2301, perdón. Ups. 2301. La energía interna específica aquí es 107.26. Esto es bitido entre libras masa. Y aquí es 111.84. También bitido entre libras masa. Por interpolación, te vas a dar cuenta que esto va a dar a 107.46, ¿viste? Bien cerca de 107.6, ¿verdad? Porque la entropía está bien cerca del valor de arriba. 107.46 BTU entre libras. Oye, ya que tengo eso entonces, pues tengo las dos entropías, energía internas, perdón, específicas. O sea que el trabajo por unidad de masa mínimo, según la ecuación que teníamos antes, debe ser igual a U1 menos U2 sub S. O sea, 94.68 menos 107.46. Esto es vídeo anterior. Entonces, haciendo la matemática, esto me da a negativo 12.78 BTU entre libras. O sea que el trabajo mínimo para poder llevar del estado inicial a 120 psi el refrigerante tiene que ser menos 12.78 BTU entre libras. Ahí está, aquí. Ya acabamos con eso. Fíjate que da negativo, ¿verdad? Obviamente este negativo que está aquí, este negativo, es porque es un proceso de compresión, ¿verdad? El trabajo está entrando porque es un proceso de compresión, como debe ser. O sea que estamos por lo menos a ver si no está bien. Y en teoría, ¿verdad? Ese es el trabajo mínimo teórico. O sea que el trabajo real en magnitud tiene que ser mayor, ¿sabes? No es signo, ¿sabes? Porque es en magnitud. En magnitud tiene que ser mayor. ¿Verdad? Compresión, trabajo de entrada. Por cómo yo sé realmente, ¿verdad? Si estoy bien, ¿sabes? Si esto es el trabajo mínimo, ¿verdad? Esto es compresión, esto es un trabajo, porque es un trabajo de entrada, ¿verdad? Trabajo de entrada. ¿Cómo yo me aseguro realmente, ¿verdad? ¿Sabe? Que el trabajo actual, ¿cómo me aseguro que el trabajo actual es mayor que el mínimo, ¿verdad? Porque yo lo estoy diciendo y tú me lo estás creyendo, ¿verdad? Lo más seguro. Pero ¿cómo yo estoy seguro que esto es cierto? Bueno, una de las formas sería, ¿verdad? ¿Cómo yo pruebo que esto es cierto? Una forma sería simplemente evaluar el trabajo actual, ¿verdad? Que sería entonces utilizar esta ecuación. Uno lo tenemos ya, buscamos U2
y evaluamos el trabajo, en magnitud debería ser mayor que 12.78, ¿verdad? Pero en este ejercicio en particular no tenemos información suficiente del estado 2 actual para poder buscar el trabajo actual entonces, así que se nos va a hacer imposible realmente buscar el trabajo actual. ¿Y, y qué vamos a hacer entonces? Bueno, yo creo que podemos verificar esto por lo menos cualitativamente en función del balance de entropía. Del balance de entropía, ¿te acuerdas? Del balance de entropía para el refrigerante. Nos quedaba que delta S, ¿verdad? Delta S es igual al término de transferencia de entropía. Esto es el balance de entropía, pero vamos a ponerlo de refrigerante, pero del sistema actual. Este término que está aquí, más sigma. ¿Okay? Sigue siendo un proceso que es adiabático, o sea que esto se va a cero. Pero me queda entonces que la masa, por el cambio de entropía específica, o sea que la masa, porque esto es entropía, ¿verdad? Tengo que convertirlo en entropía específica, S2 menos S1 debe ser igual entonces a sigma, donde sigma no se va a cero porque es un proceso actual, ¿verdad? Como esto es un proceso actual, pues sigma debe ser menor que cero, mayor que cero, perdón. Irse despejando aquí para S2, ahí perdóname, despejando para S2. ¿Por qué estoy despejando para S2? Porque U2 sale de S2, despejando para S2, S2 es igual a S1 más sigma sobre la masa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Fíjate que tenemos tres casos límites aquí con esto del sigma, ¿verdad? Si sigma es igual a 0, pues terminamos con el caso anterior, que es reversible. Que me queda que S1 es igual a S2 sub S. Y tenemos el resultado anterior, que es el trabajo mínimo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando este sigma es mayor que 0? Si sigma, que es el término de presión de entropía, es mayor que 0, pues entonces estamos bregando con un proceso actual donde me queda que ahora S2 va a ser mayor que S1. ¿Por qué? Porque si sigma es mayor que 0, pues entonces S2 va a ser S1 más esa cantidad. O sea, aquí me queda S2 es igual a S1, aquí, que es lo que hicimos ya. Este es el actual, que sería S2 menor que S1. Y también tenemos otro caso límite, que sería cuando sigma es menor que 0. Que cuando sigma es menor que 0, pues simplemente es imposible, ¿verdad? Porque estaremos violando la desigualdad de Clausius. Imposible. Pero vamos a concentrarnos en el caso actual. En el caso actual, entonces, implicaría que S2 tiene que ser mayor que S1, ¿verdad? Porque sigma es mayor que 0, o sea que S1 va a ser mayor que S2 por esta cantidad. Si nos vamos a las tablas, ¿verdad? Si aumenta la entropía en vapor sobrecalentado, ¿qué le pasa a la energía interna? También aumenta. O sea que en este caso, ¿verdad? Si S2 es mayor que S1, que sería lo mismo decir que S2 es mayor que S2 sub S, ¿verdad? Porque S2 sub S es igual a S1, pues entonces U2 va a ser mayor que U2 sub S. Y si U2 es mayor que U2 sub S, pues U1 menos U2 en magnitud, ¿verdad? Número absoluto, va a ser mayor también que U1 menos U2 sub S. La diferencia también va a ser mayor. Finalmente, si esto es cierto, pues ya sabemos entonces que por lo menos en base a este análisis sencillito, ya sé que la magnitud del trabajo actual
el trabajo por unidad de masa actual, también debe ser mayor que el trabajo mínimo. That's it, ¿verdad? Y esto sale básicamente sin números, ¿verdad? Pero hace sentido. Trabajo mínimo, que es el irreversible, sale básicamente del balance de entropía. Como si no es mayor que cero, mira la repercusión que tuvo. Básicamente el trabajo actual tiene que ser mayor. ¿Cuán mayor? Depende de cuánta entropía se genera. Mientras más entropía se genera, más irreversibilidades, más grande U2, más grande es la diferencia, más grande entonces el trabajo actual en comparación con el medio. ¿Ok? Bueno, pues con esto acabamos con este ejercicio. Bueno, pues continuamos entonces con el ejemplo 2 del capítulo de entropía, donde tenemos aquí una pared de ladrillos, ¿verdad?, de gaso, que en un lado de la pared está expuesto aire que está a 27 grados Celsius, a otro lado tenemos aire a 0 Celsius, ¿verdad? Esto es obviamente un clima frío. Entonces, la pared como tal tiene una temperatura de 20 grados Celsius, ¿verdad? Porque está un poquito más caliente arriba, adentro, perdón, y afuera, pues la pared como tal está a 5 grados Celsius porque está bastante más frío afuera. O sea, aquí me dice que la transferencia de calor a través de la pared, ¿verdad? Transferencia de calor por ahí, tiene un número, tiene aquí un número de 1035 watts. Entonces, lo que queremos buscar en este caso es la razón de entropía generada, escogiendo la pared como sistema, y también queremos buscar la razón de entropía generada asociada con el proceso completo, que sería básicamente escogiendo la pared y el aire afectado por esta transferencia de calor alrededor de la pared. ¿Okay? Y vamos a buscar los dos y vamos a comparar a ver qué pasa. Y vamos a empezar entonces con la información, ¿verdad? Estamos aquí, ok. Data. Okay. ¿Qué información nos dan? Nos dan la temperatura de la pared adentro. Voy a llamar TWIN, ¿verdad? Que esto está a 20 grados Celsius. También me dan la temperatura de la pared como tal afuera, que es 5 grados Celsius, TW out. Okay. Entonces el T del aire, ¿verdad?, adentro, pues es 27 grados Celsius. Esa es la temperatura de calefacción en este caso, está calentito. Y la temperatura del aire afuera, perdón, es 0 Celsius. ¿Verdad? También me dicen que la transferencia de calor a través de la pared, ¿verdad?, la transferencia de calor es 1035 watts. ¿Okay? ¿Y qué queremos buscar aquí? Bueno, queremos buscar entonces básicamente ese término de producción de entropía. Recuerda, ¿verdad?, que en el libro de Morán utilizan sigma, ¿verdad? En el libro de Sengel, pues realmente usan otra cantidad. Voy a escribir por aquí la misma cantidad. Sería Sgen, ¿verdad?, la entropía generada. Pero lo mismo, en este caso estamos buscando esta cantidad para la pared como sistema. Voy a poner así como que la pared solamente, y lo estamos buscando en watts entre Kelvin, que son unidades, ¿verdad?, de la razón de producción de entropía. Pero como estamos bregando con transferencia con respecto al tiempo, pues me hace falta buscar entonces la razón de producción de entropía, que es el balance de entropía es la única forma de buscar eso, by the way. Y también están buscando esa misma cantidad, pero para la pared y el aire alrededor de la pared como sistema. O sea que esa es básicamente la entropía de todo el proceso.
la entropía generada por todo el proceso, ¿verdad? Porque también hay transferencia de calor entre el aire, el aire que está bien cerca de la pared y hasta donde llega a una temperatura constante de 27. O sea que entre por acá abajo, que estamos a 27, y la temperatura de la pared que está a 20, ahí todavía hay transferencia de calor aquí, ¿verdad? Obviamente, porque va cambiando la temperatura. O sea, no es un cambio en temperatura abrupto, lo que quiero decir. Bueno, pues entonces estamos buscando pues esto que está aquí. ¿Ok? ¿Qué vamos a presumir aquí en este ejercicio? Bueno, vamos a poner primero colorcito, vamos a hacer la división y vamos a meterle mano a esto. Bueno, aquí vamos a presumir básicamente que estamos bregando con un sistema en estado estacionario. Estamos bregando con un sistema de steady state, y también vamos a presumir que la temperatura, ¿verdad? En los límites que vamos a estar evaluando transferencia de calor es constante, ¿verdad? En ese límite, o es uniforme, debo decir. La temperatura, ¿verdad? Es uniforme en los límites donde ocurre transferencia de calor. Límite, lleva acento. Límite donde ocurre transferencia de calor. Ok. Creo que con esto es suficiente. Vamos a empezar entonces con el análisis. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, vamos a ponerle esto, ¿verdad? Parte A y parte B. Vamos a ser un poquito más organizado aquí. Vamos para la parte A, donde la parte A estamos buscando entonces transferencia de calor, pero en el término de producción de entropía, pero para la pared sola. O sea que vamos a hacer, bueno, yo voy a intentar hacer el dibujito, ¿verdad? Vamos a ver si finalmente me sale esta cuestión. Ok, tenemos una pared aquí bien chéveronsky. Tú sabes lo que tú sabes. Tenemos una pared aquí donde queremos estaba intentando que me quedara profesional. No, definitivamente esto no es mi rollo. ¿Sabes? Como que así como que pasa aquí, que así como una sección, pero tú sabes, no tengo talento para esto. Entonces pues tengo la parecida, ¿verdad? Tengo que de un lado la temperatura está más caliente por acá. Estamos a 20 grados Celsius. Esta es la temperatura de la pared pero adentro, y tengo la temperatura de la pared, ¿verdad? Afuera por acá, la temperatura de la pared out. Si seguimos la ecuación del Fourier's Law, básicamente el perfil de transferencia de calor es básicamente una línea recta, ¿verdad? Donde está cambiando linealmente dentro del material. Y si tuviésemos más información, de hecho pudiésemos buscar más información, ¿verdad? De la pared o de la transferencia de calor, pero eso no es lo que nos interesa ahora. Mi sistema va a ser solamente la pared, solamente la pared. O sea que el aire que está siendo afectado por este proceso de transferencia de calor no me interesa, por lo menos en la parte A. Eso lo vamos a ver en la parte B. Bueno, pues entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos también transferencia de calor. Tenemos una transferencia de calor que está entrando, ¿verdad? Por aquí. El calor se mueve en esta dirección, ¿verdad? Porque se mueve de temperaturas altas a bajas.
donde voy a decir que esta es la transferencia de calor de la pared de entrada, y también tenemos una transferencia de calor también de la pared, pero de salida. ¿Y cuál es la relación, verdad, entre esas dos transferencias de calor? Bueno, si hacemos un balance de energía, ¿verdad? Hacemos un balance de energía en esa pared, me doy cuenta entonces que el diferencial de energía con respecto al tiempo tiene que ser igual a la transferencia de calor neta de entrada con respecto al tiempo menos la potencia, ¿verdad?, neta de salida. Donde en este caso yo sé que esto que está aquí es cero porque estamos en steady state, ¿verdad? Steady state. Tampoco hay trabajo de expansión, compresión, eléctrico o mecánico. O sea que básicamente lo que me queda es que Q de la pared de entrada menos Q de la pared de salida es igual a 0, ¿verdad? Por tal razón, Q de la pared de entrada tiene que ser igual a Q de la pared de salida, o sea que simplemente es igual a 1035 watts, y ya está. O sea que esas dos transferencias, ¿verdad?, son las mismas, porque estamos en steady state, lo que tiene que salir, ¿ok? Así que ya salimos de esa duda, ¿verdad? Que ese numerito que me daban, si era Q in, Q out, pues es el mismo, porque es el que pasa a través. Pues ya que tenemos eso, pues entonces podemos hacer un balance de entropía, ¿verdad? Porque fíjate que me están pidiendo el término de producción de entropía, y la única forma de buscar esto, como mencioné ahorita, era a través de un balance de entropía. No hay otra forma de hacerlo, eso es obligado. O sea que hacemos un balance de entropía en la pared. Entonces me queda que el diferencial, ¿verdad? Así. El diferencial de entropía, fíjate que aquí tenemos que usar esta ecuación porque estamos bregando con transferencia de calor con respecto al tiempo. Debe ser igual a la sumatoria, ¿verdad?, de Q punto sobre T, donde para usar esta ecuación pues tuvimos que presumir que la temperatura en el límite es uniforme, donde se evalúa, ¿verdad?, el término de transferencia de entropía por transferencia de calor, ¿verdad? Donde JJ, ¿verdad? Porque son en cada límite donde ocurre transferencia de calor, más el término de la razón de producción de entropía, ¿verdad?, que es lo mismo que ese yen, ¿verdad? Ok, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, yo sé que estamos en estado estacionario, o sea que este diferencial que está aquí se va a 0, porque estamos en estado estacionario, pero esto no se va a 0 porque ahora sí hay transferencia de calor. Hay transferencia de calor en este límite, hay transferencia de calor también en este límite. Presumiendo que la temperatura es constante en el límite, como dijimos ya, pues entonces me queda que 0 debe ser igual a la transferencia de calor sobre la temperatura de la pared de entrada, W menos, ¿verdad?, el término de transferencia de calor sobre la temperatura de la misma pared, pero ahora de salida. Esto es más sumatoria, más de salida, ¿verdad? Pero como es una transferencia de calor de salida, pues ya mira, un negativito aquí, ¿verdad? Porque esto es un Q out, ¿verdad? Q in es positivo, Q out es negativo. Esto es una sumatoria, o sea que esto es positivo, pero aquí pues me cambié signo rapidito, más el término de producción de entropía, y finalmente lo que estoy buscando es sigma, o sea que sigma tiene que ser igual a Q punto sobre T, pero de salida, de la pared de salida, menos Q punto sobre T de entrada. Y esta es la ecuación básicamente que me hace falta para buscar el término de producción de entropía para la pared durante este proceso. Fíjate que es bien importante notar que esta cantidad, esta temperatura que está aquí, tiene que ser temperaturas absolutas. Ok, bien importante escribirlo por ahí. Bueno, pues finalmente
para evaluar el término de pulsión de entropía, me queda que sigma es igual a 1035 watts sobre la temperatura, ¿verdad? Que la temperatura out es, en este caso TW out, es 5 grados Celsius. O sea que sería 5 más 273, porque tiene que estar en Kelvin, menos 1035 sobre 20 más 273. Fíjate que este sigma, para que sea un proceso real o actual, no puede ser negativo, y aquí hay un negativo envuelto, o sea que hay que tener cuidado, pero claramente esta fracción es pequeña porque el denominador es mayor, o sea que finalmente la producción de entropía de la pared sola es igual a 0.1906 watts entre Kelvin. Este número que está aquí, aunque lo que me está diciendo básicamente es que sí, realmente esto es un proceso real, ¿verdad? Porque es positivo, que, o sea, que puede ocurrir así mismo como está descrito. No me dice mucho más que eso, a menos que lo compare con algo, ¿okay? O sea, yo tengo que poder comparar la magnitud con algo para poder saber cuál es la importancia detrás de esto. O sea, vamos a suponer que tengo diferentes sistemas que hacen lo mismo, comparo los diferentes sistemas que hacen lo mismo, y el que menos me genere entropía, pues más eficiente en teoría es, ¿verdad? Más eficiente en teoría es. También, ¿verdad? Con el signo, pues puedo saber si puedo operar según reclamado o no. Pero ese número, así solito, no me dice mucho. Pero fíjate que nos falta una parte B, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que me pide la parte B. Lo que me pide la parte B era poder buscar la misma cantidad, pero ahora tenemos que buscar ese sigma para la pared y el aire, ¿verdad? Que está asociado o afectado por ese proceso. O sea que mi sistema cambia ahora, ¿verdad? Mi sistema cambia ahora. Ahora tengo la misma pared, ¿verdad? La misma pared. Voy a ponerlo así. Tengo la parecilla por aquí. Tengo la misma temperatura. Este es mi wall. Pero ahora mi límite está por acá abajo, de verdad, donde me está diciendo que escojo la pared, pero también estoy escogiendo el aire, la parte del aire afectado por la transferencia de calor a través de la pared. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una transferencia de calor que está entrando por aquí. Fíjate que toda esta pared aquí está a una temperatura de 27 grados Celsius, ¿verdad? Que esta es la temperatura del aire in. Esto está a 0 grados Celsius, que está por acá abajo, ¿verdad? Esta es la temperatura del aire out. ¿Verdad? Y tendría un perfil de temperatura que yo sé que a través de la pared varía linealmente. Imagínate que eso es una línea. A través de la pared varía linealmente, más o menos algo así, y entre este límite de la y este límite pues varía de una forma diferente, ¿verdad? Porque las pruebas de que el aire tiene unas propiedades de conductividad termal diferentes a la de la pared. De hecho, el aire conduce menos calor que por conducción, ¿verdad? Conduce menos calor que la pared de brick, Dios mío, de ladrillos.
O sea que también hay una transferencia por este diferencial que está aquí de temperatura entre el aire, ese límite del aire y la pared de ladrillo adentro y afuera, pues también hay una transferencia de calor, ¿verdad? Una transferencia de calor. Una transferencia de calor que está entrando por aquí. Que está entrando por aquí, que sería, lo voy a llamar Q Air In, y una transferencia de calor que sale por acá. Después de aquí para allá, pues si se mantiene una temperatura constante, ¿verdad? Por aquí todo esto sigue siendo 0 grados Celsius y para acá sigue siendo 27, pues definitivamente ya no hay más transferencia de calor, ¿verdad? Porque la temperatura se mantiene constante. Pero en el momento que hay un gradiente de temperatura, pues sí va a haber una transferencia de calor y estamos en el límite, ¿verdad? En el límite de que hay transferencia de calor y no hay transferencia de calor, ¿verdad? Esto sería entonces Q Air Out. Si hacemos un balance de energía, como ya hemos hecho en la parte anterior, pues básicamente nos quedamos en lo mismo. Si hacemos un balance de energía en este sistema, que sería la pared más el aire afectado por la pared, pues ¿qué es lo que me queda? Me queda básicamente que la transferencia de calor del aire a la entrada tiene que ser igual, ¿verdad?, a la transferencia de calor del aire a la salida, que es básicamente lo mismo y es la única transferencia de calor, tiene que ser la misma, que es de 1035, porque es la que está ocurriendo por adentro en steady state, ¿verdad? Porque estamos en steady state, esto es lo que ocurre. Y si hacemos un balance de entropía, ¿verdad?, air, pues ¿qué es lo que está pasando? Básicamente, fíjate que yo le estoy poniendo air porque es en el límite, ¿verdad?, del aire que está entrando y saliendo, pero en realidad yo estoy tomando en consideración el sistema completo, ¿sabes? La pared y el aire. O sea que si hacemos un balance de energía en el sistema completo, pues entonces por analogía me queda que la producción de entropía, tanto como para la pared y el aire afectado por la pared, debe ser igual a el término de transferencia de calor sobre la temperatura de salida menos el de entrada, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hay en la salida y qué es lo que hay en la entrada? Bueno, en este caso la salida, por lo que tenemos, es la temperatura de la salida y transferencia de calor, que es la misma, y aquí transferencia de calor, que es igual, sobre la temperatura de entrada. O sea que entonces finalmente aquí yo puedo decir que este sigma total del proceso completo, ¿verdad?, porque es el sigma de la pared más el aire, pero en este caso como es todo lo afectado, o sea que esta es la producción de entropía total del proceso, debe ser igual a Q out sobre temperatura out, ¿verdad?, que sería 1035 watts sobre 300 Kelvin básicamente, ¿verdad?, porque eso es lo que es 27 grados Celsius más 273, 300 Kelvin, menos 1035 watts sobre 273 Kelvin, ¿verdad? Watts sobre Kelvin, que son las unidades. Y finalmente esto me da a 0.3412. Esta es la entropía generada completa, ¿verdad?, en este proceso. Watts entre Kelvin. Boom, ahí está. Y esto es lo que me están pidiendo en la parte B. Uno nota el calce, ¿verdad? La diferencia entre
la producción de entropía, numéricamente, ¿verdad? La diferencia entre la producción de entropía del aire y la pared menos la producción de entropía en el proceso de la pared solamente, pues debe ser entonces la producción de entropía por lo que está ocurriendo, por la transferencia de calor que ocurre en el aire solamente. O sea, que esto me incluye todo, esto me incluye solamente la pared, y cuando el resto, pues debe ser la producción de entropía solamente por transferencia de calor en ambos lados de la pared. Que, by the way, si hacemos la diferencia, pues esto es punto 1506 watts entre Kelvin. Esto que está aquí es la producción de entropía solamente por el proceso de transferencia de calor al aire. Bueno, vamos a dejarlo ahí, seguimos entonces en la próxima clase.